qué pudo haber pasado, qué fue lo que sucedió con el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, porque lo que se comenta es que habían presiones externas precisamente en cuanto a la subasta de, ¿verdad?, de contratos. ¿Sabe si la gobernadora le dio el briefing de lo que sucedió, de lo que pasó hoy? Mira, en primer lugar, la gobernadora sí le tomó por sorpresa y así lo expresó en la conferencia de prensa. El ex secretario ahora mismo del departamento hoy martes del Departamento de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Reichard. Y mucha gente lo consideraba a él una estrella del gabinete por cómo estaba trabajando. La misma gobernadora dice, me sorprende. El episodio que vamos a estar grabando hoy va a estar muy bueno. Mi nombre es Víctor Rivera y hoy el panel que me acompaña es Adriana Isabel. Saludos a todos los que nos ven. Si no lo han hecho ya, suscríbanse aquí a Voces del Cambio Podcast, donde les tenemos los mejores podcasts con los mejores invitados. Giancarlo Tuce. Jan, ¿por qué siempre tú te estás riendo? Pues yo soy un tipo feliz y me pone feliz dar mi opinión, la menos controversial. No, y el podcast de hoy promete. Sí, promete. Y yo diría que estamos al día. Y hoy con nosotros nos acompaña el secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de Puerto Rico, Jan Payano. Peña Payano. Jan Peña Payano. Saludos. Un aplauso. Me gusta ese nombre porque rima, suena bien. Gracias. Saludos, Víctor. Un honor, Adriana, estar aquí con mi tocayo Jan. Qué bueno verte nuevamente. Sí. Bueno, nosotros vimos una vista pública, ¿verdad? Así es, una vista pública que estuviste de deponente explicando un poco ahí en la Cámara de Representantes el asunto de los baños inclusivos en la Universidad de Puerto Rico. Y mira, antes que todo, un honor estar en este podcast, Voces del Cambio. Invito a la gente a que le dé follow, suscríbanse y estoy listo para sus preguntas. Que conste que ellos saben que no les pedí los temas, así que vamos a venir de frente y a compartir aquí con ustedes. Nosotros estuvimos hablando fuera del aire y hubo algo en particular de la conversación que a mí me sorprendió. Y fue que usted nos dijo hace unos minutos que usted en algún momento fue independentista. Sí, mira, cuando uno es joven... Yo no podía creer eso. Sí, mira, cuando uno es joven, pues uno tiene, ¿verdad?, un poco de idealismo y ciertamente hubo unas ideas. Siempre, no que ha sido estado librista, ve la independencia, una alternativa no colonial que respeto respecto al futuro de Puerto Rico. Ha habido otros líderes también del Partido Nuevo Progresista que han tenido situaciones similares. Y luego, pues, mientras uno va formándose, va preparándose, educándose y entendiendo cuáles son los mecanismos para Puerto Rico a largo plazo, ¿verdad?, que más benefician a todos los puertorriqueños. Y ahí es que decidí, pues, ¿verdad?, ser estadista y respeto a los compañeros que quieran ir a la independencia. Creo que es una alternativa no colonial. Sin embargo, la que promueve este servidor es la estadidad como vehículo permanente a la situación política de Puerto Rico y rompiendo las líneas coloniales. Menciona que respeta a los independentistas, que usted cree en la estadidad, pero ¿qué pasa con el Estado Libre Asociado? Mira, en primer lugar, el Estado librismo, yo he discutido antes, yo soy una persona negra, soy una persona, obviamente, que no cree en las circunstancias actuales de Puerto Rico, porque tiene unas raíces, primero, políticamente, desde mi perspectiva, que no le hacen justicia a la realidad histórica de Puerto Rico, no le hacen justicia a la gente y sobre todo tienen unas bases, cuando uno repasa los libros de Frantz Fanon, de Albert Memmi respecto a la esclavitud y al asunto colonial, pues tiene unas raíces mucho más atadas a esos temas y por lo tanto yo no creo en este concepto equivocado del ELA, que es una colonia, como el mecanismo para atender los temas profundos de Puerto Rico. Y por ese asunto colonial, si usted le da escoger entre el Estado Libre Asociado y la independencia, ¿usted preferiría la independencia? Usualmente no contesto hipotéticos, pero como repito, yo no tengo ningún problema en reconocer esa alternativa política en caso de que los puertorriqueños votaran por ella, cosa que no ha pasado, como un mecanismo para no ¿verdad?, atender el asunto de estatus. Lo cierto es que el puertorriqueño, más de 50, casi 60% de la población apoya la estadía para Puerto Rico, ha sido consistente, así vamos a seguir moviéndola. Pero usted dice que apoya la estadidad, pero en el pasado plebiscito lo que estaba era la libre asociación, no el Estado Libre Asociado,
Y obviamente sí estaba la independencia, pero ¿usted cree que es justo de la forma en cómo se plantea ese plebiscito? Lo que pasa es que las dinámicas políticas y electorales se definen en la arena legal y política. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, al igual que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, han establecido que el voto que cuenta es el voto depositado, porque el intentar sumar las personas que no votan diluye la democracia, diluye el voto. Por lo tanto, eso se está diciendo en el caso de Burdi versus Takashi Toguchi, me parece que era, que se explique el Tribunal Supremo ese asunto. Así que nosotros plantear que hubo estadolibristas, independentistas, y si sumamos ese voto le ganan a la estadidad, lo cierto es que no fue así. Y nosotros como estadistas tenemos que respetar esa voluntad del pueblo, que hasta el momento ha sido favorecer la estadidad. La independencia, aquí la gente cuestiona, por ejemplo, que casi, que 30% de la gente, 40% de la población no apoya la estadidad. Bueno, pero es que entonces yo pudiera invertir el argumento. Históricamente, 97% de la población no ha apoyado la independencia de Puerto Rico. Así que estos argumentos uno tiene que verlos en su contexto y con los números que son. Y usted, ¿verdad? Usted tiene una trayectoria, usted estudió Derecho, usted estudió Ciencias Políticas, antes de eso estaba trabajando en la rama legislativa. Ahora asesor, ¿verdad? Secretario de Asuntos Públicos en la Fortaleza. ¿Cómo ha sido tomar las riendas de este puesto? Porque entiendo que usted entra después de Irán, cuando Irán se va para trabajar en el DACO, usted toma la batuta. ¿Cómo fue el acoplarse a ser el secretario de Asuntos Públicos en esta administración? Pues mira, Adriana, como es la vida, yo mi primera vez en Fortaleza, yo era asesor legislativo en la Oficina de Asuntos Públicos bajo la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Y nunca me imaginé, luego cuando el gobernador Pedro Pierluisi gana la primaria, que después gana la gobernación, estuvo un periodo como un mes y medio en la Fortaleza, también en asuntos públicos. Cuestiones de la vida, seguí mi carrera un poco en gobierno, luego voy al sector privado y nunca me imaginé que iba a terminar de secretario en una posición que yo miraba bastante lejana, un poco distante, y creo que fue importante poder prepararnos, poder tener ese camino andado, construido poco a poco, aprendiendo de la gente que tiene más canas, que tiene más experiencia que nosotros. Y cuando pasa el asunto del secretario, hoy secretario del DACO y mi amigo Irán Torres Montalvo, nosotros un poco sin querer, él tenía que ir a hacer unas vacaciones que las merecía, ahora lo entiendo mucho, y fue en agosto del año pasado. Entonces él me hace la invitación, consultó con el equipo de la gobernadora y la gobernadora de poder sustituirlo unos días. Y empezamos haciéndolo un domingo, luego fue un martes, luego fue empezar a cubrir programas radiales, y de ahí pues terminó la dinámica, pues yo soy el secretario de Asuntos Públicos, para la gloria de Dios y agradecido con la gobernadora. Y para las personas que no saben cuáles son sus labores, qué es lo que usted hace en un día, cuéntenos un poquito de qué es. Dios mío, Adriana, pues mira, primero que el secretario de Asuntos Públicos históricamente no es una posición, en inglés le dirían un decision maker. Yo no tomo ninguna decisión en la Fortaleza. Yo soy una persona que comunica la obra de la gobernadora Jennifer González Colón o en general del gobernante, ¿verdad? Va a depender quién es el secretario. Y el secretario de Asuntos Públicos comunica esa obra, defiende la gestión del gobernante, es por decirlo así un escudero, explica a la prensa esos detalles, da contexto de qué es lo que se está haciendo en la cobertura mediática vis a vis lo que son los hechos y lo que quiere establecer el Estado. Empezamos en promedio de 4 a 4 y media de la mañana. Se recibe unos reportes de medios, cuál es la discusión. También se hacen unas estrategias. Yo hago usualmente unos playbooks, ¿no?, por día, dependiendo del periodista que voy a ir, a qué entrevista voy a ir. Uno contesta diferente dependiendo del medio. Y nada, comunicar al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que la gente ha tenido claro, siempre hay detractores, y eso tú nunca los vas a convencer, que el rol del secretario de Asuntos Públicos es comunicar. No se toman decisiones de despido, ni reclutar, ni dar contratos. Aquí es un tema de, hay un anuncio que hacer, se explica, se contextualiza, y entonces uno contesta las preguntas a la prensa. ¿De dónde viene Jan Peña? Wow, esa pregunta me llega un poco porque yo no vengo de familia de políticos. Mi mamá nació en Puerto Rico, no soy nacido en República Dominicana como mucha gente piensa. Sí, mis padres son dominicanos a mucha honra. Me crié en Santurce. Mi mamá se dedicó a limpiar casas de familia, casas gente en Condado, gente en Guaynabo. No venimos de familia de dinero, pero siempre hubo una prioridad. Que mami decía que quien único podía limpiar casas era ella, que nosotros teníamos que estudiar.
y con mucho sacrificio, disciplina. Ella solo llegó a un 3.º o 4.º grado, pero ella sabía que era lo mejor para nosotros, que era estudiar. Y ahí nos fuimos formando, fuimos preparándonos y siempre con mucha sencillez. En casa el único lujo, mami siempre decía, tu único lujo es la escuela. Tu regalo de madre es que me den las buenas notas. Y poco a poco ahí nos fuimos preparando. Logré entrar a bachillerato, logré entrar después a la escuela de Derecho, hice mi maestría en Johns Hopkins, después hice mi certificación en Harvard en estudios estratégicos para el servicio público. Y a la gloria de Dios me fui preparando en gobierno. Y mucho de lo que la gente piensa, no empecé hace un año en gobierno. Tuve casi 10 años antes, 9, 10 años. Fui al sector privado y luego regresé cuando la gobernadora me llamó. El llegar, pasar todo ese camino, toda esa historia que usted me está contando y llegar a estar al lado de la gobernadora de Puerto Rico, es algo de admirar. Pero hay algo que siempre, desde que usted asumió el cargo, cuando yo veo las cosas que postean en las redes sociales y uno busca los comentarios, es algo que siempre me llama la atención. Y es el tema del discrimen racial. Mucha gente, pueden ser haters de la gobernadora, que tal vez no le gustó lo que usted dijo en esa entrevista, lo atacan por su color de piel. ¿Cómo usted se siente de que alguien te discrimine racialmente simplemente por una opinión política o por lo que tú defiendes? Mira, Víctor, Adriana, Jan y toda la audiencia de Voces del Cambio. Hay 3 cosas que el ser humano no controla. 3. Y estas 3, cuando yo se las menciono, quizás van a coincidir, quizás no. Yo no tengo problema que discutan o discrepan de mí, quizás por mi estilo, quizás porque defiendo una gobernante que hay gente que no la quieren apoyar, no la apoyaron políticamente, no puedo esperar que la apoyen ahora. Detractores, quizás por mi ideología política, de estatus. Pero hay 3 asuntos que nadie tiene control en la vida. ¿Quiénes son tus papás? ¿Dónde naciste? Y tu color de piel. No hay problema con que discrepen de mí, como acabo de decir, por los otros asuntos. Pero el que alguien me señale o me juzgue por las únicas 3 cosas que nadie tiene control, pues simplemente yo no puedo estar de acuerdo. Y yo no uso eso como un barómetro para mi ejecución en el gobierno de Puerto Rico, en el servicio público. Y mucho menos en el honor que tengo de comunicar a nivel de gobierno, que es una gran responsabilidad, porque cualquier verbo, preposición, oración que yo diga que se saque de contexto puede costarle a la gobernadora, puede costarle al gobierno de Puerto Rico y todos los planes que tenemos. Así que repito, yo eso usualmente no lo leo. La familia sí se afecta un poco, pero ellos saben que tengo el cuerito duro, como dicen allá en Las Marías y en Villa Palmera. Cuerito duro, nos preparamos para esto. Pero en el mundo ideal, que uno no quisiera que lo juzgaran por eso, claro que sí. Pero yo creo que son los menos, Víctor. La gente en la calle, muy a mi pesar, quizás discreparán de muchas cosas como uno las dice o como las hace, pero ha habido acogida. La gente nos pide fotos, ha sido un poco raro para mí. Y yo lo recibo con mucho cariño, de verdad que sí. Vuelvo, esas 3 cosas, si me van a criticar por esas 3, yo no puedo tomarlas ni en cuenta porque yo no lo elegí, no lo elegiste tú, no lo elegiste Adrián, no lo elijo ya. Sí, no perder el tiempo. Pero en este momento en específico, en cuestión a su puesto, defender la administración puede a veces ser un poco complicado. Explícame. Bueno, hoy acaba de renunciar el ex secretario ahora mismo del departamento. Hoy martes, del Departamento de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Reichard. Y mucha gente lo consideraba a él una estrella del gabinete por cómo estaba trabajando. La misma gobernadora dice, me sorprende. Y el presidente del Senado se comunicó y le dijo que gracias por su servicio público. Sebastián no se le había señalado de nada malo. Sebastián tenía un buen récord en lo que estaba haciendo en su trabajo. Ciertamente. ¿Cómo uno lidia con los medios ahora que mucha gente está diciendo, viste, la gobernadora, de nuevo se le fue alguien del gabinete? Y eso, a eso me refiero. Eso, luego del referido de la OGP, luego de la situación con la secretaria de Familia. La de vivienda también. La pregunta es muy legítima. Repito, el secretario de Asuntos Públicos no toma decisiones. El secretario de Asuntos Públicos, como pasa un poco en Washington con la Secretaría de Prensa, en Latinoamérica con los ministros de prensa, como le llaman, lidiar con esos asuntos para mí se me hace bastante fácil y me explico. No lo quiero que lo tomen con prepotencia, pero miren, porque yo lo veo bastante fácil.
El periodista tiene un rol, la prensa tiene un rol, tiene el cuestionar, el ser incisivo, el también informar para educar, para que el pueblo tome la decisión informada. Y nosotros lo que tenemos que hacer es contestar esas preguntas que hacen algunas con razón, otras sin razón. Y en cuanto y tanto uno mantenga una línea de respeto con el periodista, con el podcast que uno comparta, y entendiendo que es su trabajo y que ellos entiendan cuál es mi trabajo, que es comunicar, aclarar, distinguir, contextualizar, matizar, yo no veo ningún problema. Así que eso me facilita un poco en mi mente yo poder comprender que hay una línea que ellos tienen que hacer y un trabajo que también yo tengo que comunicar. Que la respuesta quizás no les gusta, que quizás no es una respuesta taquillera, que quizás no es lo que más portadas va a tener. Y quiero aprovechar un poco el espacio. Esta administración ha sido la primera administración en la historia de Puerto Rico que tiene, no una, no dos, 3 conferencias semanales mínimo en la Fortaleza. Esto sin sumar las conferencias que hace la gobernadora propiamente, que son varias incluso en el día, las que hacen los miembros del gabinete en sus respectivas agencias, sin contar comparecencias en medios, tanto este servidor como el secretario de la Gobernación, como de la gobernadora, como de miembros del gabinete. Mira, hay días que nosotros tenemos entre 15 y 30 personas del gobierno comunicando. Secretario. Hay días que yo tengo 6, 7 entrevistas, 8, 9, 10, va a depender del día. Así que respecto a eso, ¿se está comunicando? Sí. ¿Qué quiere el medio, la cobertura? Y Adriana está estudiando eso. ¿Qué es lo que se quiere cubrir? Pues nosotros no controlamos la agenda de los medios, que cada vez es una empresa privada y cada cual cubre lo que quiere cubrir. Secretario, y volviendo un poquito a la renuncia, ¿usted sabe qué pudo haber pasado? ¿Qué fue lo que sucedió con el secretario del Departamento de Desarrollo Económico? Porque lo que se comenta es que habían presiones externas precisamente en cuanto a la subasta de contratos. ¿Sabe si la gobernadora le dio el briefing de lo que sucedió, de lo que pasó hoy? Mira, en primer lugar, la gobernadora sí le tomó por sorpresa, y así lo expresó en la conferencia de prensa. El exsecretario del DIDEC hizo un gran trabajo. Fue punta de lanza en materia de desarrollo económico y de implementar y ejecutar ese programa de gobierno de la gobernadora, valga la redundancia, en la parte de desarrollo económico. Las razones, él expresó unos argumentos. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que evaluarlo. Se acogen, sin embargo, a todos nos tomó por sorpresa. Creo que hay un espacio para seguir moviendo la agenda de la gobernadora. No se va a quedar la agencia descabezada. Él tendrá derecho y, ¿verdad?, su opinión a ir a los foros que la entienda, pero yo creo que más allá de si hubo una influencia, una intervención, él tiene unos argumentos, el ex secretario auxiliar de OSPE tiene otra línea y nosotros estamos al pendiente de ello, pero siempre de frente. Lo importante aquí es que los servicios no se queden desprovistos, que la agenda continúe y que el pueblo siga teniendo confianza en las instituciones a pesar de lo que es la cobertura mediática. Yo le deseo tanto a él como al exsecretario auxiliar de OSPE el mayor de los éxitos, independientemente de lo que haya sucedido, porque yo creo que manchar reputaciones nunca es saludable. Y ellos fueron parte del gabinete, la gobernadora le dio su confianza, la gobernadora lo mencionó, era una de las estrellas del gabinete, y vuelvo, a esas líneas pasa en gabinete. Yo estaba en gobierno antes, ese turnover ocurre. A veces toma más por sorpresa que otros casos, ¿no? Pero es importante ver que es natural, tendrá unas discrepancias y entendió que su camino ya no era en el servicio público. Y si quiere él emprender en otras cosas, pues veremos a ver. ¿Y se sabe quién podría sustituirlo en la agencia? Sé que se ha comentado, ¿verdad? Ustedes sabrán más que yo, pero se ha comentado, por ejemplo, Robert Lefranc Fortuño para cubrir esa agencia. También se ha comentado que él no tendría los méritos para hacerlo. ¿Sabe si alguien va a sustituirlo? Si están mirando, si están viendo quién podría sustituirlo. La decisión, Jan, ha sido muy reciente, esa expresión de la carta de renuncia. Ahora mismo hay un subsecretario interino que es el compañero Lefranc Fortuño. Él va a estar de manera interina. Más allá de los méritos, yo creo que Lefranc ha demostrado su trabajo en Pritco, su trabajo en las otras agencias que ha estado, en OPSEC también. Le deseamos lo mejor. Y la evaluación de cuándo se va a hacer esa designación, la gobernadora estará anunciando, y con mucho gusto, si tenemos que volver aquí a discutirlo, lo hacemos. Eso es una determinación que la gobernadora anunciará. Así que usted me está confirmando que va a ser Robert
Recuerda que él está de subsecretario ahora mismo del DIDEC. Que sería interino. Claro, él está de subsecretario en el organigrama, pues él estaría ahí. Habría que evaluar cuando la gobernadora haría la designación de quién va a ser esa persona en propiedad para que pase por el sedazo del Senado de Puerto Rico. En el caso de Norberto Almodóvar, él quedó restituido, él lo volvieron a poner en su puesto. Él tenía una plaza de carrera. Él pidió un tiempo, me parece que fue de vacaciones, o un periodo de un tipo de licencia. Y él, al tener su plaza de carrera, lo que hicieron fue removerlo de su puesto de confianza como secretario auxiliar de OSPA. Así que él mantiene su posición en el puesto de carrera. Quería retomar el tema que usted había mencionado de lo del discrimen aquí en Puerto Rico. Ajá. Porque previo a la grabación habíamos estado conversando específicamente de lo que era el racismo sistemático, lo que puede ser el racismo dentro de, puede ser sistemas o partidos políticos. Usted había hablado sobre la denuncia que había hecho el ex candidato a la gobernación, Jesús Manuel Ortiz, sobre la incomodidad que él llegó a sentir siendo candidato dentro del Partido Popular. Si puede, de verdad, contarnos de las observaciones que usted ha hecho dentro del puesto en que se encuentra, claro. pasado Mira, en la política. Sí, y caramba, sería... Uno no pretende sacar un violín y un cello, pero es un buen planteamiento. Él expresó, valga la redundancia, de esa incomodidad que él sintió. Hemos visto cómo ha evolucionado la política puertorriqueña, no solo con los afrodescendientes, sino también con diferentes grupos de minoría, adultos mayores, los propios jóvenes, las propias mujeres y otros grupos en Puerto Rico que se han sentido no necesariamente representados en el servicio público. Por ejemplo, en el caso del partido al que yo milito, nunca he sentido eso, tengo que ser bien honesto. Nos han dado las oportunidades, nos han dado los espacios, nos han permitido desarrollarnos dentro de la estructura de gobierno, aprendiendo y también confiando en nosotros. Yo no puedo responder por cómo otros partidos políticos manejan eso. En el caso del partido que yo milito y defiendo, siempre nos han dado la oportunidad, nos dan consejos, nos llaman, hay buena comunicación, nos dan ese espacio. No es casualidad, y yo lo comparo un poco con los, ¿verdad? Yo jugaba voleibol antes, esa cantera de talentos, cómo se van formando en diferentes posiciones, diría yo mid-level, por ejemplo, puestos de directores de comisiones legislativos, puestos de asesores legislativos. De momento van evolucionando a un puesto de secretario o director en una agencia, que te van dando la oportunidad poco a poco en entrar en el servicio público de manera escalonada hasta que vas a tener posiciones de mayor notoriedad. Si ustedes se fijan, igual, bueno, no puedo hablar por otros partidos. Miren muchos de los resúmenes de los miembros del gabinete, de los legisladores activos, tienen un career pathway. Han ido en ascenso. Empezaron como ayudantes, empezaron como X o Y posición y fueron escalando a la par que se iban educando. Y yo creo que eso los partidos políticos en general lo tienen, unos en mayor grado que otros, dependiendo de las oportunidades que han tenido, ¿verdad?, de estar en el poder. Creo que eso es sano porque jóvenes como ustedes, más allá de las ideologías que tengan o sus posturas, yo los invitaría a que estén en el servicio público. Es gratificante. A veces uno siente que nos atacan, uno siente que es duro, pero la satisfacción de tener una oportunidad en el gobierno con una buena decisión, cuando se toman bien, puedes impactar mayor cantidad de personas, como dirían por ahí, de un plumazo. Es de las pocas áreas de empleo o de trabajo que tú, si apruebas una buena legislación, como fuera alivio contributivo, automáticamente 690,000 personas se van a beneficiar. En el capítulo de adultos mayores de la gobernadora, automáticamente, con el tema de ama de llaves, hay 20 millones en el presupuesto para atender a adultos mayores a través de los programas de ama de llaves en los municipios en Puerto Rico. Todo esto de una sola decisión. Ahora bien, y cierto, cuando se toman mal las decisiones, también impactas a millones de personas de una vez. Así que la invitación es a que lo exploren, a que no lo descarten, y si no les gusta, pues ya tuvieron por lo menos, como dicen en Santo, la trillita. Pero es bueno que ustedes estén en estas oportunidades de gobierno porque van a tantear y quizás se enamoran o quizás se desilusionan. Oye, Jan, usted comentó que usted podía hablar por su partido, pero no por los demás. Cierto. Sobre el discrimen racial, ¿verdad? Cuando comentamos sobre, ¿verdad?, la experiencia de Jesús Manuel. ¿Usted cree que en partidos como el Partido Popular o el Partido Independentista no hay espacio para personas afroamericanas? Ha habido ejemplos de ello. Ha habido, por ejemplo, como la senadora Ana Irma Rivera Lacén.
ha habido ejemplos. Jesús Manuel. Bueno, ella era de Victoria Ciudadana. Claro, pero es un ejemplo, salió electa. Ha habido otros ejemplos que se han distinguido. Pero aún así, y ya que traen el tema... ¿En el Partido Popular no? En el Partido Popular ha habido, no ha sido la mayoría, ciertamente. Y se han atendido muy distintos, ¿verdad?, la reacción pública. Ciertamente, cuando vemos cómo ha sido la representatividad en Puerto Rico de mujeres, que la gobernadora Jennifer González Colón ha sido, ¿verdad?, yo diría que de las gobernadoras que más miembros en su gabinete son féminas. Pero a la misma vez, si vemos históricamente cómo se ha comportado la representatividad de los afrodescendientes en Puerto Rico, no ha sido la mayoría, a pesar de que, aunque el censo dice que todos somos blancos de ojos azules, pues nosotros somos mixtos, ¿no? Hay muchos afrodescendientes. Y la representación en las posiciones de gobierno, igual pasa en sector privado, de los que toman decisiones, todavía en el 2026 no ha sido copada, ¿verdad? Yo creo que esto tiene que ir acompañado no exclusivamente, repito, ni de tu origen, ni de tu sexo, ni de tus padres, ni tu color de piel. Pero si esto está acompañado de que la persona tiene los méritos para ostentar en la posición, todavía es sorprendente que en 2026 hay un gap, hay un desfase entre las posiciones de liderato en sector privado y en gobierno vis a vis las personas que ocupan la posición. Oye, Jan, de hecho, y pasa en las universidades. Yo los invitaría que evalúen los demográficos de las escuelas graduadas en Puerto Rico profesionales. Escuela de medicina, escuelas de derecho, escuelas de farmacia, escuelas de arquitectura, los contables, los ingenieros, las posiciones, como decimos, tradicionales. Yo invitaría, ya que ustedes son voces del cambio, a evaluar esos demográficos. ¿Dónde están la representatividad y los demográficos de esas posiciones que tradicionalmente eran altamente remuneradas, vis a vis la gente que están siendo admitidas ahí y cómo se gradúan? Y creo que se van a sorprender. Vamos a anotar eso. Y siguiendo... Quería antes, para ir acabando con este tema sobre el discrimen racial, yo quería preguntarle algo, y es que yo vi un segmento con Alessandra Lugaro donde ella le estaba haciendo preguntas y ella tenía un extintor. ¿Verdad? Y usted no lo tomó como una burla, incluso hasta una burla racial, porque... Lo que se estaba comentando es que usted estaba sudando y por eso ya puso el extintor. Sí, mira, ustedes recordarán cuando Michael Jordan tuvo el flu game. Cosas que la gente, y vuelvo, uno pudiera sacar el violín y chelo, pero la gente no te pregunta cómo tú te sientes cuando estás. La gente realmente no van a medirnos por cómo tú te sientes, cómo te levantaste. Y yo estaba enfermo. Y aún así yo tenía 2 salidas. Ir al programa sintiéndome mal, como a veces incluso he hecho las conferencias. Fíjate que nadie dice, secretario, ¿usted está bien? La gente realmente en la calle eso le importa poco, quizás, por no decir nada. Pero uno tenía que dar cara, ir allí. Definitivo. Uno no me sentía bien, pero estuve allí y contesté las preguntas. Fíjate que al otro día me sentía mucho mejor y fui a pelota dura, ¿verdad? Y no quiero dar la pauta acá de ese foro, ya lo hice. Pero fui al otro y ves el cambio, me sentía mucho más tranquilo, mejor de salud, pero lo importante es que de mí nunca van a poder decir, vuelvo, quizás les caigo mal por otras razones, pero siempre voy a contestar preguntas y voy a dar cara. Pero ese gesto de poner el extintor, ¿cómo usted lo tomó? Mira, yo realmente no le hice caso. Yo hasta me sonreí. Yo vi que ella quería decir que yo estaba apagando los fuegos de la administración, que me tocó el fuego. Pues si ella lo quiso ver de esa manera, yo creo que no lo malinterpreté. Yo al contrario, hoy no se está hablando de eso. Ella lo tomó de esa manera. Yo creo que era un gesto de que estoy apagando fuego. Yo al contrario, creo que estoy haciendo una gestión de comunicar. ¿Y lo consultó? De defender. ¿Ella lo consultó con No, eso se hizo en el aire, así que yo lo tomé. También es algo que en comunicaciones, quizá un poco más para Adriana, estas cosas no todo se cuadra. A veces uno llega a un programa y te dicen que es un tema, cuando te dicen y te preguntan otra cosa. La responsabilidad mía es estar preparado para cualquier posible escenario y cualquier tema que me pregunten. ¿Por qué usted cree que a esta administración se le ha hecho difícil el mantener un clima calmado? Obviamente vemos que todas las semanas, pues, uno pensaría, esto es lo que yo pienso, esto es mi percepción, que en cuatrenios pasados no había este clima tan hostil como se siente hoy en día con la administración de la gobernadora Jennifer González. Pues mira, en primer lugar, no es un asunto exclusivo de que porque es la gobernadora. Ha habido unas corrientes de cómo los medios
y cuán rápido son hoy día las noticias en el mundo. Hoy día con las redes sociales, con muchos factores, entiendo, y es mi percepción. Pero Pierluisi tenía eso también. Claro, lo que ocurre es que hay una aguja mediática, una cobertura noticiosa distinta. El gobernador Pierluisi tenía un estilo muy diferente. La gobernadora es bien clara, es bien contundente en sus expresiones y claro está, ha habido oposición de muchos sectores, incluyendo algunos compañeros, tengo que decirlo, de prensa. Y nosotros, bueno, siempre con respeto, pero mira, a mí me han hecho insinuaciones de todo. Y yo he tratado siempre de ser respetuoso, de cubrir la prensa. Pero nosotros no vamos a desenfocarnos en la gestión de la gobernadora. La gobernadora es bien clara, tiene un programa de gobierno y hay personas que eso le incomoda, es contundente. Claro está, la cobertura mediática quizás quiere otra cosa y nosotros nos mantenemos centrados en las contestaciones. Mira, siempre en los gobiernos va a haber un escándalo, va a haber una discusión, va a haber una renuncia, va a haber un despido, la razón que sea. Pero el saldo neto de lo que hemos hecho como administración, 53% de las medidas de administración radicadas ya han sido aprobadas en Cámara y Senado y algunas han sido convertidas en ley. Más del 90 y pico % de los nombramientos. En lo que es administrativo el programa de gobierno, por ejemplo, con lo de IDEA, la eliminación de reglamentos obsoletos que algunos tienen 20, 30 años en desuso. Hemos aprobado el tema de desarrollo económico, que el exsecretario fue bien importante en esa gestión. 5.700 empleos en reshoring, 2.300 millones en nuevas empresas como Honovexa, como Eli Lilly, Amgen y otras más que han estado invirtiendo en Puerto Rico. En asuntos de adultos mayores, el capítulo completo de adultos mayores del programa de gobierno se ha cumplido. 14 de las medidas de reforma contributiva se aprobaron 11. Cuando tú ves tema por tema, radicamos las demandas de Luma, nos cuestionaron. Como quiera, ya la jueza Laura Taylor Swain estableció que los casos se iban a ver en Puerto Rico comprando parte de la teoría argumentativa de nosotros. En materia de reforma contributiva, el tema se radicó, se va a estar discutiendo. Hoy hubo la reunión con los dos presidentes legislativos. Y puedo seguir así, tema por tema. Cuestionaron la capacidad del presupuesto balance y certificado. No lo digo yo. En la propia página de la Junta de Supervisión Fiscal, usted entra hoy a buscar la declaración que hizo Robert Mujica ante el Congreso de Estados Unidos por juramento, bajo juramento debo decir, y él dijo que el primer presupuesto de balance y certificado era el de Jennifer González Colón. Vamos en camino al segundo. Nos cuestionaron si íbamos a hacer el alivio contributivo, 554 millones en presupuesto. En materia de energía, más de 1.600 megawatts adicionales que se han sumado para restablecer la estructura crítica en Puerto Rico. Así que cuando vamos tema por tema, sin meternos, y sé que hay alguien que cuestionó por ahí el tema de las bases de fe y la postura, ¿verdad?, conservadora de la gobernadora y cómo hemos adelantado ese tema. Básicamente, casi más del 80, casi 90% de los proyectos que se incluyeron en el programa de gobierno en materia de bases de fe han sido aprobados por la gobernadora, ya sea mediante legislación o por orden ejecutivo. Así que me atrevo a preguntar, que ustedes me pregunten renglón por renglón qué la gobernadora no ha cumplido y les voy a asegurar que muy poco. Así que el ambiente... y ahora faltan 2 años de este primer turno. Pero el ambiente entonces, por lo que usted me dice, no es un tema de trabajo, es un tema de personalidad de la gobernadora, de ser clara. Es un asunto de cómo se quiere mover la aguja en la cobertura mediática. Te voy a dar un ejemplo, y yo siempre lo he dicho en las conferencias de prensa. ¿Ustedes saben cuántas personas nosotros convocamos para cada conferencia de prensa en Fortaleza? Dime un número. Yo sé que yo soy el entrevistado, pero quiero generar... Dime un número, Adrián. Yo diría entre... Periodistas y editores, ¿cómo cuántos invitados? Entre periodistas y editores, vamos a decir, tenemos 4 medios divididos por turno, voy a decir... Ya está haciendo la matemática. Sí. Bueno, esa es su fortaleza. Voy a decir que son como 17, me atrevería a decir. Tú, Jan, ¿cuánto tú crees que convocamos? Que convocan, yo diría unos sólidos 35. Tú. 30. 430 entre editores y periodistas en Puerto Rico para cada una de las conferencias de prensa. Tienen que convocar a Voces del Cambio. Eso es un dato. Pero mírate el dato. Pero mira qué interesante. Ese es el dato. Los convocamos en promedio. A veces llegan más, llegan menos. Nunca han llegado ni a 50. Eso es lo cierto. Entonces, les invertí la pregunta. ¿Es un tema de que no se comunica o es cómo se quiere mover la aguja en la cobertura mediática? Bueno. Claro, el medio elige qué quiere cubrir y qué no. Pero decir que no se convoca, que le mencioné la conversación al principio, 3 conferencias mínimo de prensa convocando a todo el mundo. Más las entrevistas de radio, más las conferencias que hace la gobernadora, más las 120 agencias.
les invierto la pregunta nuevamente, ¿es un tema de no comunicar o de no cobertura? Sí, pero, ok, lo que se comenta en la calle es que la gobernadora va por un lado y el secretario de la gobernación va por el otro. Eso no es correcto, porque el secretario de la gobernación, conjunto con la gobernadora, establece y dirige a los jefes de agencia, ¿no? La estructura, toma las decisiones, hace las estrategias, y la gobernadora confía en el señor secretario de la gobernación. Fue punta de lanza en el tema del presupuesto de balance de certificado. A la gente se le olvida que él sigue siendo director ejecutivo de la FAF y es el representante, ¿verdad?, la gobernadora ante la Junta, y él es punta de lanza también en eso. Y es un esfuerzo que él colaboró en gran medida, lo lidera a través de la FAF. Y eso es importante, eso no es cualquier cosa. Las reuniones con Moody's, él es el que está asistiendo y en conjunto con la gobernadora. Y mucho de la estrategia y lo que se estableció en ese programa de gobierno fue en conjunto con el secretario. Así que, claro, hay gente que discrepa de él por las razones que tendrán. Yo he colaborado con él, yo no lo conocía, el señor secretario de la gobernación, y puedo decir que al momento es una persona contra lo que la gente piensa muy simpática, bien disciplinado, y pues la gente, el que no cree en uno, el que no está de acuerdo contigo, por más que yo le explique, no los vas a convencer. Pero yo creo que la gestión se está haciendo, y yo invito, como siempre digo, al pueblo de Puerto Rico. La gobernadora está cumpliendo tema por tema. Los 94 millones de dólares en carreteras para alcaldes populares y PNP. No sé, aquí no es un tema de unos sí y otros no. La gobernadora tiene muy buen poder de convocatoria con los alcaldes de la Asociación de Alcaldes. Incluso a veces mejor que el comisionado residente. Hablando del comisionado, lo invitamos al comité por orden ejecutiva, orden administrativa, para el comité del Medicaid y Medicare. En caso de que no funcione esa estrategia, junto al sector privado y al gobierno, al comisionado y la directora de PRAFA, la señora Gabriela Bofelli, de que se logre extender eso. ¿Cuál es el plan B? 5% de reserva en el presupuesto para garantizar que todos esos viejitos, toda esa gente que tiene Medicaid y Medicare, no se queden desprovistos de eso en caso que el Congreso no le exija. Dos cositas antes de que Jack hable. Número uno, te voy a tomar la palabra porque yo soy medio estudiantil y a nosotros nunca nos han convocado. Así que lo voy a decir. Lo tenía en la mente. Pero cuando hablo medios, me hablo de medios... Sí. De los que se convocan, pero con gusto. Mira, si quieres participar con gusto, llena la información y los convocamos. Así es. Hoy estuvo el CPI, by the way. Y los dejamos entrar. Y no, sí, pero con convocatoria, pues tú sabes que sí. No, siempre nos dejan entrar, como que eso sí, como claro. Que, como son asuntos públicos, es público, se supone que se ve toda la gente, como que siempre sí nos dejan entrar. Pero convocatoria te va a tomar la palabra. Y te tomó la información. Y Voces del Cambio. Y Voces del Cambio como medio no tradicional. Y segundo, iba a mencionar también que muchas personas dentro del partido incluso han dicho que el cáncer de la gobernadora es el secretario de la gobernación. Ajá. Y eso ha creado división, que muchas personas dicen que no hay división, pero realmente la división es notoria. Hay gente que está con Tomás Rivera Chatz, hay gente que está con la gobernadora Jennifer González. ¿Cómo se ven esos ánimos dentro del partido, según usted? Pues mira, en primer lugar, la gobernadora ha sido ampliamente abierta al diálogo. Hoy pudieron ver, hoy martes, la reunión que sostuvo con ambos presidentes de los cuerpos. Me preguntaste cómo yo lo veo. En las organizaciones que hay liderato fuerte, va a haber discrepancias. Vuelvo, pasa en el sector privado, pasa en los partidos políticos también. Ellos son dos líderes innatos del partido. Básicamente comenzaron ambas presidencias a la misma vez. Se conocen y yo creo que en algún momento ellos van a seguir dialogando por el bien de Puerto Rico. Les acabo de mencionar el resumen de lo que es legislativo. En lo que es respecto a la función gubernamental, ambos han cumplido. La gobernadora radica medidas, nombramientos y demás. Senado y Cámara así la atienden. Y esas discrepancias son buenas. El Partido Nuevo Progresista como partido es un partido de tradición democrática de verdad. Aquí no se nombra la gente a dedo. Aquí hay primarias, si es que las llega a ver, y hay un liderato organizado. El respeto está. Recordemos el año pasado, a pesar de las discrepancias que hubo en los nombramientos a principios de año, si recordarán, y es público, en la convención que hizo de la colectividad, estuvieron en la misma tarima, se levantaron las manos, unidad. Yo lo que sí invitaría es a los demás partidos políticos que se enfoquen en atender sus asuntos y se olviden de cómo el Partido No Progresista va a actuar o cómo no va a actuar. ¿Por qué lo planteo? Porque recordarán en las pasadas elecciones que ustedes cubrieron muy bien, mucho se planteó respecto a que hay primaria, no van a ganar. Y ustedes vieron el resultado. Así que la invitación es que se enfoquen en rehacer sus estructuras. Nosotros atendemos la nuestra.
Oye, Jan, antes de ir cerrando, quería preguntarle sobre un tema que para mí es bien importante porque pienso que es un obstáculo bien grande para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y es que somos la jurisdicción con la mayor cantidad de regulaciones y la mayor cantidad de impuestos estatales en todos los Estados Unidos. Tú suenas ya como estadista, ya. Yo soy estadista. No, él es estadista. Pues mira, él está a una lección de cambiarse de partido. Mira. Tacho, si Jan critica ese partido. Yo soy un tipo de causa, ¿verdad? Y yo creo en que hay que apoyar a la gente que quiera transformar y que tenga las ideas correctas. Me parece bien. Estamos de acuerdo en eso. Y una de las ideas correctas es que para poder tener desarrollo, pues tenemos que tener menos regulaciones para ser competitivos. Estamos de acuerdo. Y menos impuestos. Y quería preguntarle, ¿en qué quedó la reforma contributiva? La reforma contributiva, el proyecto se mantiene vivo. El señor presidente de la Cámara lo que planteó es que como está redactado el proyecto de ley, habría que identificar cómo se va a financiar. En cuanto a eso, recordemos que el presupuesto se radicó hace semana y media. Es parte de la discusión que se va a dar para ver cómo se va a establecer esto de manera permanente. Por ejemplo, el asunto del reintegro y el alivio contributivo. Básicamente, la gobernadora lo que hizo fue que cogió las tasas contributivas que se redujeron en el proyecto de ley, lo hicimos en una resolución conjunta. Y lo que yo invitaré al pueblo de Puerto Rico es lo que usted recibió, los que recibieron reintegro y alivio contributivo. Ese total es lo que usted estuviera recibiendo el año que viene, por ejemplo, si se aprobara la reforma contributiva. Porque si vienes a ver, tú recibiste un reintegro por el exceso de lo que pagaste. Y el alivio es un ajuste a lo que se hace partiendo del hipotético de la premisa de que esas tasas contributivas se hubieran implementado hoy tal cual está el proyecto redactado. Nosotros hemos cumplido con ese tema. Vamos a estar atendiendo enmiendas. Bueno, la reforma no se ha dado. La reforma está radicada, el proyecto no se ha derrotado. Y hasta donde yo sé, los proyectos se mantienen vivos hasta que se derroten o no se aprueben. Entonces, habría que hacer recortes para hacer espacio para la reforma. Y nos pusieron en duda los 554 millones y hay gente recibiendo su cheque. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para identificar la manera, el mecanismo presupuestario para poder financiar una reforma contributiva permanente. Y para el próximo año. Vamos a estar pendientes, por eso te acabo de mencionar que en la discusión de presupuesto son unos temas que se va a estar hablando. ¿A qué se refiere el exsecretario del Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Reichard, cuando él dice que se perdió la confianza entre él y su jefe? Mira, esa es una buena pregunta que habrá que hacerle al compañero. Los puestos de gobierno son de libre selección y libre remoción. Y es una pregunta que él debería atender. No conozco los pormenores y sería responsable de mi parte adelantar unas conclusiones a los hechos cuando no tengo los elementos que él sabrá porque tiene esa opinión. Y vuelvo, se respeta y se le desea el mayor de los éxitos a él y a todos los miembros de las oficinas. Ahí lo tienen, Jan Peña. Secretario, le doy las gracias y reconozco que tengo que felicitarlo porque usted está haciendo un muy buen trabajo en su puesto. Gracias, Víctor. Usted es joven como nosotros, así que gracias por representar también a la juventud de Puerto Rico. ¿Y cómo se sintió? Pues mira, Víctor, Adriana, Jan, gracias por la invitación. Soy un fan. Yo invitaría al pueblo de Puerto Rico a juzgar las personas, repito, por cómo actuaron cuando tuvieron la oportunidad. Estoy honrado de estar aquí, que sigan escuchando, que sigan discrepando de las posturas y no permitan a ustedes que nos están viendo acá en Voces del Cambio, no permitan que otros los definen su vida. Ustedes manténganse firmes, que la gente los respeten por los que creen y seguiremos viendo el futuro. Y yo cuando me quieran invitar, con mucho gusto vengo. Definitivo. Y denle subscribe y apoyen el podcast. Oye, ¿verdad que no dije las redes? Te he dado pauta yo, olvídate. Sí. Oye, Adriana se durmió en las redes hoy. ¿Qué pasó, Adriana? Oye, mira, yo te estaba dejando hablar, yo te estaba viendo. Mira, mi gente, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, también estamos en Spotify, así que no tienen excusa. Si no les gustan los videos, nos pueden escuchar. Si les gustan los videos, se suscriben aquí a nuestro canal de Voces del Cambio Podcast. Su suscripción nos ayuda mucho. Y tenemos un evento por ahí que se está cocinando. Sí. Yo sé que a ustedes les va a gustar. Así que pendiente a nuestras redes sociales, en Instagram también, para ver qué va a pasar allí. Tenemos invitados especiales. Ya anunciamos una, sí, que es Valeria Rodríguez Erazo. Y vienen muchos más, así que... Sí, oye, todo joven profesional, joven universitario que quiera un espacio de networking
Voces on the Roof es el espacio ideal. Vamos a tener empresarios, vamos a tener un panel con líderes en el ambiente de inteligencia artificial, vamos a tener diferentes líderes del país, empezando con Valerie Rodríguez, que ya la tenemos confirmada. Y es un espacio ameno, vamos a tener unos cócteles, vamos a estar charlando al aire libre, en un rooftop. No se lo pueden perder y va a haber un after party también. Eso me dicen. Para celebrar los 27,000 seguidores. Seguidores en Instagram. Seguidores. Sí. Así que estamos muy agradecidos con todo el público que nos apoya, que está aquí pendiente, y también este evento es una manera de nosotros darle para atrás a esas personas que nos han apoyado, específicamente esos jóvenes que se quieren insertar en el mundo de la política, que quieren conocer figuras, que quieren conocer jóvenes que tengan esos mismos intereses. Así que los esperamos ahí. Y el empresarismo también, porque vamos a tener empresarios de renombre, vamos a tener diferentes personas en las diferentes industrias que van a estar allí. Así que, y vamos a estar colaborando con los capítulos universitarios de Cámara de Comercio, de Cámara y los de Comercio capítulos y de Contabilidad. Comité de Capítulos Universitarios del Colegio de CPA. Así que, familia, el 5 de junio a las 4:30 de la tarde se pueden dar cita en Loíza Roof Yard, en calle Loíza. Así que, ¿qué usted cree de eso? Yo creo que tengo un compromiso el 5 de junio allá en un rooftop con varios de Voces del Cambio allá vamos a dar la vuelta. Dale para allá. Vamos a compartir, seguro que sí. Otro de nuestros invitados, ahí está. Jan Peña Payano, siempre un honor, gente. Dios me los bendiga, de verdad que sí. Ahí lo tienen, familia. Voces del Cambio Podcast.